El collar de mi madre era lo único que me quedaba de ella. Y cuando desapareció, mi hijo simplemente me dijo: «Deja de hacer drama, mamá, ya lo vendí. Necesitaba el dinero para mi viaje». Desesperada, llamé a la casa de empeño intentando recuperarlo. Lo que me dijeron me dejó helada. «Señora, no va a creer lo que encontramos cuando abrimos el relicario del collar. Ni siquiera yo sabía que se podía abrir». ¿Desde dónde los están escuchando hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios de abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Déjenme contarles cómo pasé de llorar desconsolada por un collar robado a descubrir que estaba sentada sobre una fortuna que dejaría a mi malagradecida familia con la boca abierta. 3 horas antes, yo estaba parada en mi cocina preparando café. De pronto, noté el espacio vacío en mi tocador. ¿Ubican esa sensación de que algo anda muy mal pero tu cerebro todavía no lo procesa? Así estaba yo, mirando fijamente el lugar donde debería haber estado el collar de mi madre. «Dani», le grité a mi hijo de 28 años. Se suponía que estaba empacando para su viaje a Las Vegas con sus amigos. «¿Has visto el collar de la abuela?». El silencio que siguió debió haber sido mi primera pista. Dani apareció en el marco de la puerta. Parecía un venado lampareado a mitad de la carretera. Solo que este venado traía puesta una chamarra de piel de 10,000 pesos que yo definitivamente no le había comprado. Sobre eso, empezó a decir, y sentí un hueco en el estómago. Lo tomé prestado. ¿Prestado? Como si la posesión más preciada de mi madre fuera una taza de azúcar. ¿Qué quieres decir con prestado? Mantuve la voz firme aunque mis manos empezaban a temblar. «Mira, mamá, necesitaba efectivo rápido para el viaje. Los muchachos contaban conmigo, y ya sabes lo apretados que hemos estado de dinero desde el divorcio». Tuvo el descaro de parecer molesto, como si yo fuera la irracional. «Además, no es como si te lo pusieras alguna vez». «No es como si me lo pusiera». Era el collar de bodas de mi madre, lo único que logró salvar cuando mi padre lo perdió todo en aquel juego de póker en 1987. Ella lo usó todos los días hasta que murió. Luego me lo dio a mí, con las manos temblorosas, susurrando: «Guarda esto bien, Margarita. Es más importante de lo que crees». «Pero claro, Dani, nunca lo uso, porque lo estaba guardando para ocasiones especiales». Qué tonta fui al pensar que mi propio hijo no le robaría a su madre. «¿Dónde está?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «En Empeños El Gato, en la calle Quinta. Pero no te preocupes, tengo 30 días para recuperarlo». Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. «Tendré el dinero después de Las Vegas. Tomás tiene un sistema infalible para el blackjack». El sistema infalible de Tomás, claro. Tomás era el mismo genio que convenció a Dani de invertir toda la herencia de su abuelo en una criptomoneda que desapareció más rápido que la cerveza gratis en una fiesta universitaria. Agarré mi bolsa y me dirigí a la puerta. «¿A dónde vas?», me gritó Dani. «A arreglar tu desastre», le dije, «porque al parecer a mis 53 años todavía tengo que limpiar lo que ensucia a mi hijo». Algunas cosas nunca cambian, incluso cuando todo lo demás se derrumba. El divorcio de Carlos se había finalizado hace 6 meses. Yo todavía me estaba ajustando a vivir con mi sueldo de secretaria en lugar de los ingresos de su consultorio dental. Decir que el presupuesto estaba apretado era poco. Contaba cada centavo. Hacía matemáticas en el supermercado que harían llorar a un contador. Pero ese collar valía más que el dinero. Era el último pedazo de mi madre que me quedaba. La casa de empeño era exactamente lo que esperarías. Luces fluorescentes que hacían que todo se viera enfermo, olor a desesperación mezclado con cigarros y joyas exhibidas detrás de un vidrio, como prisioneros esperando libertad condicional. El hombre detrás del mostrador parecía haber escuchado todas las historias tristes del mundo y no creía ninguna. «¿En qué le ayudo?». «Mi hijo trajo un collar ayer, cadena de oro con un relicario en forma de corazón. Quiero comprarlo de vuelta». Desapareció en la trastienda y regresó con una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, ahí estaba el collar de mi madre.
Se veía más pequeño y triste bajo esas luces duras. Son 5,000 pesos para recuperarlo, dijo. 5,000 pesos, la mitad de mi presupuesto mensual para comida. Pero, ¿qué opción tenía? Mientras contaba los billetes con manos temblorosas, el dueño de la casa de empeño levantó el collar para examinarlo. Bonita pieza, trabajo clásico. Entrecerró los ojos mirando el relicario. ¿Eh? Esta cosa tiene un seguro. ¿Un qué? Un seguro, como si se abriera. Presionó algo en el costado del corazón y de repente el relicario se abrió con un suave clic. Mi madre había usado ese collar durante 40 años. Yo lo había tenido por 3. Ninguna de las dos sabía que se abría. Adentro había una fotografía diminuta de una niña pequeña que no reconocí y un pedazo de papel doblado tan pequeño que apenas era visible. «Señora», dijo el dueño, con una voz repentinamente diferente, «tal vez quiera sentarse». Desdoblé el papel con dedos temblorosos, tratando de entender la letra diminuta y cuidadosa. Parecía la letra de mi madre, pero las palabras no tenían sentido al principio. Banco Nacional, cuenta número 47291, contraseña Margarita Rosa 1971. Margarita Rosa, mi nombre completo. 1971, el año en que nací. «Es mi nombre», susurré, mirando el papel. El dueño se inclinó hacia adelante. «Señora, eso parece información bancaria antigua. Mi madre llevaba muerta 15 años. ¿Qué podía estar activo todavía después de tanto tiempo?» La fotografía en el relicario mostraba a una niña con rizos oscuros y una sonrisa chimuela, tal vez de 5 o 6 años. Llevaba un vestido blanco y sostenía una muñeca. No la reconocí, pero algo en sus ojos me resultaba familiar. «¿Tiene un teléfono que pueda usar?», pregunté. 20 minutos después, estaba sentada en mi auto afuera de la casa de empeño. Tenía el celular pegado a la oreja, escuchando la conversación más imposible de mi vida. «¿Banco Nacional? ¿En qué puedo ayudarle?» Encontré una vieja información bancaria. Me preguntaba si la cuenta podría estar activa todavía. Probablemente es un error, pero les di el número de cuenta, con la voz apenas estable. «Un momento, por favor». La música de espera pareció durar una eternidad. Cuando la representante regresó, su voz era diferente. «Señora, ¿podría verificar la contraseña de la cuenta?» Mi corazón se detuvo. «Margarita Rosa, 1971. Gracias, señora Henderson. Veo una actividad significativa en esta cuenta. ¿Ha estado recibiendo nuestros estados de cuenta mensuales?» Señora Henderson. Ese era el apellido de soltera de mi madre antes de casarse con mi padre y de que todo saliera mal. No, yo no sabía que esta cuenta existía. Vaya, esto es inusual. La cuenta muestra depósitos automáticos desde 1987, poco después de su apertura. Me aparece un saldo actual de... Hizo una pausa. «Señora, ¿está sentada?» No lo estaba, pero agarré el volante con más fuerza. «¿Cuánto?» 15,253,000 pesos. El teléfono se me resbaló de la mano. 15 millones. Mi madre, que se preocupaba por cada cuenta del supermercado, que remendaba calcetines y recortaba cupones religiosamente, que vivió en ese pequeño departamento hasta el día de su muerte porque decía que no podía pagar nada mejor. Mi madre había estado sentada sobre una fortuna. Levanté el teléfono con manos temblorosas. «Disculpe, ¿podría repetir eso?» 15,253,000 pesos. Los depósitos automáticos parecen provenir de regalías mineras de una propiedad en Sonora. Alrededor de 35,000 pesos mensuales desde 1987. Regalías mineras, propiedad en Sonora. Mi madre nunca mencionó tener propiedades en ningún lado, mucho menos una lo suficientemente valiosa como para generar ese dinero cada mes durante casi 37 años. «Necesito ir», dije. «Necesito ver esta cuenta». «Por supuesto, señora Henderson. Debo mencionar que también hay varias cajas de seguridad registradas a esta cuenta. ¿Cuándo le gustaría agendar una cita?» Cajas de seguridad, en plural. Terminé la llamada y me quedé sentada en el estacionamiento, mirando la pequeña foto de la niña.
La niña que se parecía a mí, la niña que mi madre había mantenido en secreto en un relicario que yo nunca supe que se podía abrir. Mi teléfono sonó. Era Dani. Hola, mamá. ¿Recuperaste el collar? Porque si no te alcanzaba, lo entiendo. Podemos intentarlo de nuevo después de Las Vegas. Si no me alcanzaba, 5,000 pesos. Yo tenía información sobre 15 millones de pesos y mi hijo estaba preocupado de que no pudiera juntar 5,000. Lo recuperé, dije. Genial. Oye, escucha, estaba pensando, tal vez podrías prestarme otros 1,000 pesos para el viaje, solo para emergencias, ya sabes. Prometo pagarte cuando el sistema de Tomás funcione. El sistema de Tomás, claro, el mismo Tomás que probablemente estaba buscando en Google cómo contar cartas sin que lo echaran del casino en este preciso momento. Pero por primera vez en meses no estaba preocupada por el dinero. Estaba preocupada por los secretos. Estaba preocupada por la madre que creí conocer y la madre que aparentemente había vivido una vida completamente diferente. Dani, dije, necesito preguntarte algo. ¿Tu abuela mencionó alguna vez algo sobre propiedades o inversiones o el norte? La abuela, bromeas, vivía en ese departamento feo y comía sopa de lata la mitad del tiempo. ¿Por qué preguntas? Porque aparentemente yo no conocía a mi madre en absoluto. Por nada, diviértete en Las Vegas. Colgué y miré la fotografía de nuevo. Los ojos de la niña definitivamente me resultaban familiares ahora, se parecían a los míos. Pero si esta era yo, ¿por qué no recordaba que me hubieran tomado esa foto? ¿Y por qué mi madre la había escondido en un compartimento secreto? Más importante aún, ¿por qué mi madre me dejó sufrir durante mi divorcio? ¿Por qué me dejó preocuparme por el dinero y estresarme por el futuro de Dani cuando tenía millones en el banco? A menos que no fuera para ella. A menos que lo estuviera guardando para mí. El Banco Nacional estaba a 40 minutos de mi casa, lo que me dio tiempo suficiente para practicar no tener un ataque de pánico. Para cuando entré al estacionamiento, me había convencido de que todo era un error. Probablemente la cuenta de alguien más, un error de computadora, cualquier cosa menos mi madre muerta teniendo una fortuna secreta. El vestíbulo del banco era todo mármol y latón, el tipo de lugar donde la gente como yo suele sentirse fuera de lugar. Pero cuando di mi nombre a la recepcionista, ocurrió algo mágico. Su actitud cambió por completo. Señora Henderson, por favor, tome asiento. El señor Dávila estará con usted enseguida. El señor Dávila resultó ser el gerente de la sucursal, un hombre distinguido de unos 60 años que me saludó como si fuera de la realeza. Señora Henderson, es un placer finalmente conocerla. Su madre hablaba de usted a menudo. Me llevó a una oficina privada. Aunque debo admitir, empezábamos a preguntarnos si alguna vez reclamaría la cuenta. ¿Usted conocía a mi madre? Oh, sí, venía cada 3 meses durante casi 30 años. Siempre preguntaba por usted, siempre quería saber si habíamos sabido de usted. Sacó una carpeta gruesa. Dejó instrucciones muy específicas sobre esto. Me entregó una carta con la letra de mi madre. Mis manos temblaban mientras la abría. Mi queridísima Margarita, si estás leyendo esto, ya no estoy. Y finalmente encontraste lo que he estado guardando para ti. Lamento los secretos, pero tenía que proteger este dinero de tu padre. Tenía que asegurarme de que estuviera ahí para ti cuando más lo necesitaras. La propiedad vino de mi padre, tu abuelo Samuel. Compró tierras en Sonora en los años 50 que nadie quería. Resulta que están sobre depósitos minerales importantes. Los pagos mensuales comenzaron en 1987, justo después de que el juego de tu padre se pusiera realmente mal. Quise decírtelo tantas veces, especialmente cuando estabas luchando en tu matrimonio o preocupándote por el futuro de Dani. Pero sabía que si Carlos se enteraba de este dinero, encontraría la manera de quitártelo. Lo vi controlar cada peso que ganabas y no iba a permitir que pusiera sus manos sobre tu verdadera herencia.
La niña en la foto eres tú, tomada cuando tenías 5 años, antes de que todo saliera mal con tu padre. La guardé para recordar la felicidad antes del caos. Este dinero es tuyo ahora. Úsalo sabiamente. Úsalo para construir la vida que mereces. Con todo mi amor, mamá. PD, hay más en las cajas de seguridad, cosas que pensé que deberías tener cuando fueras lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Leí la carta 3 veces antes de mirar al señor Dávila. Ella me estaba protegiendo de Carlos, dije. Estaba muy preocupada por su situación. Me preguntó varias veces sobre cómo crear fideicomisos que mantuvieran los bienes fuera de alcance durante los divorcios. Abrió otra carpeta. También dejó esto. Adentro había fotografías, docenas de ellas, yo de bebé, yo dando mis primeros pasos, mi primer día de escuela, mi graduación, mi boda, y Carlos se veía completamente diferente en esas fotos, más joven y feliz, antes de convertirse en el hombre controlador que monitoreaba cada centavo que gastaba. Pero había otras fotos también, fotos que nunca había visto. Mi madre con un hombre que no reconocí, ambos riendo. Mi madre con un vestido hermoso en lo que parecía un restaurante elegante. Mi madre viéndose feliz de formas que nunca vi mientras crecía. ¿Quién es este hombre?, pregunté, señalando al extraño. Creo que era el señor Watson. Salieron durante varios años en los 90. Era un hombre amable, bastante adinerado. Quería casarse con su madre. Mi madre tuvo un novio durante varios años y yo nunca supe qué pasó. Según su madre, tenía miedo de que si se volvía a casar podría complicar sus derechos de herencia a Margarita. Ella eligió su seguridad financiera por encima de su propia felicidad personal. El peso de esas palabras me golpeó como un camión. Mi madre había renunciado al amor para proteger el dinero que estaba guardando para mí, dinero que yo ni siquiera sabía que existía. Las cajas de seguridad, dije, ¿qué hay en ellas? El señor Dávila sonrió. Vamos a ver. La primera caja contenía más documentos. Escrituras de la propiedad en el norte, pólizas de seguro, estados de cuenta de inversiones que mostraban cuentas adicionales que yo no conocía. Para cuando terminamos de revisar todo, mi herencia no eran 15 millones de pesos, eran casi 25 millones. La segunda caja contenía joyas, no piezas caras, sino significativas, el anillo de bodas de mi abuela, el broche de mi bisabuela, un reloj que había pertenecido a mi abuelo Samuel, el hombre que compró la tierra sin valor que resultó valer una fortuna. La tercera caja contenía una carta más, marcada como leer al final. Margarita. Para este momento ya sabes lo del dinero, y espero que no estés enojada conmigo por mantenerlo en secreto. Tuve mis razones. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu padre no perdió todo nuestro dinero en ese juego de póker en 1987. Él apostó dinero que no era nuestro. Había pedido préstamos a gente muy peligrosa usando nuestra casa como garantía. El dinero de las regalías mineras no solo salvó tu herencia, salvó nuestras vidas. Pagué sus deudas y le hice irse de la ciudad. Te dije que nos abandonó porque pensé que era más amable que la verdad. Era un buen hombre que tomó decisiones terribles y esas decisiones nos pusieron a todos en peligro. No sé dónde está ahora y no quiero saberlo, pero si alguna vez intenta contactarte, si alguna vez regresa diciendo que ha cambiado o queriendo enmendar las cosas, recuerda que este dinero existe. Recuerda que él no sabe de él. Y recuerda que algunas personas no cambian, no importa cuánto quieras que lo hagan. Te amo, hija. Lamento todos los secretos, pero espero que algún día entiendas por qué fueron necesarios. Mamá. Me senté en la sala privada del banco, rodeada de documentos, joyas y la verdad sobre mi familia. Y empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza exactamente.
Eran lágrimas de agobio, de gratitud, de enojo. Mi madre me había protegido de todo, de las decisiones peligrosas de mi padre, del control financiero de Carlos, de mi propia tendencia a dar demasiado a personas que no lo merecían, personas como Dani. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hijo. Oye, mamá, cambio de planes. Necesito 10,000 pesos en lugar de 1,000. Los chicos quieren mejorar nuestra suite del hotel. ¿Me los puedes transferir hoy? 10,000 pesos para mejorar una suite hotel. De un hijo que había robado el collar de mi madre para pagar sus vacaciones. Un hijo que no sabía que yo ahora valía 25 millones. Un hijo que estaba a punto de aprender que su madre no era el tapete que él creía. Le respondí, tenemos que hablar cuando llegues a casa. Su respuesta llegó de inmediato. No puede esperar, nos vamos al aeropuerto en 1 hora. No, pensé, mirando la letra cuidadosa de mi madre. No puede esperar, pero tal vez debería. Manejé a casa en un estado de aturdimiento, mi bolsa llena de documentos legales y mi mente girando con 30 años de revelaciones. Para cuando entré en mi cochera, Dani estaba subiendo su maleta al Honda viejo de su amigo Tomás. «¡Llegas justo a tiempo!», gritó. «¿Puedes traerme mi cargador de adentro y tal vez esos 10,000 pesos de los que hablamos?» Los 10,000 de los que hablamos. Como si pedirle dinero a tu madre fuera una conversación casual entre iguales. Pasé junto a él y entré a la casa. Él me siguió, probablemente sintiendo que algo era diferente en mi energía. «Te ves rara», dijo. «¿Todo bien?» Todo estaba definitivamente no bien. Todo estaba de cabeza y completamente diferente a como había sido hace 6 horas. Pero explicárselo a Dani se sentía imposible. «Fui al banco hoy», dije con cuidado. «Ah, sí, finalmente abriste esa cuenta de ahorros de la que hablabas». Estaba revolviendo los cajones de la cocina buscando su cargador, sin prestarme atención realmente. Algo así. Me senté en la mesa de la cocina y saqué uno de los documentos del banco. «Dani, necesitamos tener una conversación seria sobre el dinero». Eso captó su atención. Se dio la vuelta con cara de pánico. «Ay, Dios, estás en quiebra, ¿verdad? El acuerdo de divorcio no fue lo que pensabas. Mamá, si estás en problemas financieros, no puedo ayudar. O sea, lo haría si pudiera, pero apenas gano lo suficiente en el almacén para mis gastos». Dani trabajaba medio tiempo en un almacén y vivía en mi sótano, sin pagar renta, comiendo mi comida y usando mis servicios. Su idea de apenas cubrir sus propios gastos era ridícula. «No estoy en quiebra», dije. «De hecho, todo lo contrario», parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que hoy descubrí que tu abuela me dejó algo de dinero, bastante dinero». Los ojos de Dani se iluminaron como árbol de Navidad. ¿La abuela tenía lana? ¿Cuánta lana? Y ahí estaba. No un «eso es maravilloso, mamá», o «lamento que te estés enterando hasta ahora», ni siquiera un «¿estás bien?», solo «¿cuánta lana?». «Suficiente», dije con cuidado. ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para pagar tus tarjetas? ¿Suficiente para arreglar el coche? ¿Suficiente para...? Hizo una pausa y prácticamente pude ver los cálculos corriendo en su cabeza. ¿Suficiente para ayudarme a conseguir mi propio departamento? Su propio departamento, después de vivir en mi sótano por 2 años, después de robar mis joyas para financiar sus viajes a Las Vegas. El primer pensamiento de Dani fue cómo este dinero caído del cielo podía ayudarlo a él. No ayudarlo a pagarme todo el apoyo que le había dado, no ayudarlo a poner su vida en orden, sino ayudarlo a seguir tomando malas decisiones financieras sin mi supervisión. «Dani», dije lentamente, «cuando tomaste el collar de mi madre, ¿pensaste en cómo eso me haría sentir?» Se movió incómodo. «Mamá, te dije que te voy a pagar. Es solo algo temporal, con el sistema infalible de Black Toms». El sistema de Tomás, claro. «Oye, no te burles de Tomás. Ha estado estudiando esto por meses. Tiene libros y todo. ¡Libros! Tomás tenía libros. Bueno, eso lo cambiaba todo. Claramente, esta era una estrategia financiera sofisticada». «¿Y si el sistema de Tomás no funciona?», Dani se encogió de hombros. «Entonces resolveremos algo más.
Tal vez pueda tomar turnos extra en el almacén. Tal vez podría tomar turnos extra para pagar el dinero que le robó a su madre después de apostarlo en Las Vegas. Miré a mi hijo. ¿Realmente lo miré? ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un cajero automático? El dinero que dejó tu abuela, dije, viene con algunas condiciones. Eso no era cierto, pero Dani no necesitaba saberlo todavía. ¿Qué tipo de condiciones? Del tipo que requieren conversaciones serias sobre respeto y responsabilidad. El teléfono de Dani vibró. Mamá, ¿es Tomás? Realmente necesitamos irnos al aeropuerto. ¿Podemos hablar de esto cuando regrese? ¿Y puedes transferirme los 10,000 pesos? Prometo que arreglaremos los detalles después. ¿Arreglaremos los detalles después? ¿Los detalles de mi herencia? ¿Los detalles de su robo? ¿Los detalles de su completa falta de consideración por nadie más? No, dije. Dani se me quedó viendo. ¿No? ¿Qué? No, no te voy a transferir el dinero. No, no podemos hablar de esto después. Y no, no voy a seguir fomentando este patrón. ¿Qué patrón, mamá? Estás siendo dramática. Es solo dinero. ¿Solo dinero? ¿Las joyas de mi madre eran solo dinero? ¿Mi seguridad financiera era solo dinero? ¿Mis sentimientos sobre haber sido robada eran solo drama? Dani, quiero que pienses muy cuidadosamente en tus próximas palabras. Algo en mi tono debió haberle llegado, porque realmente hizo una pausa. Mamá, no entiendo qué está pasando aquí. Lo que está pasando es que finalmente estoy viendo con claridad. Y lo que veo es a un hombre de 28 años que piensa que su madre existe para financiar su estilo de vida sin mostrarle ningún respeto a cambio. Eso no es. Empezó a protestar. Luego se detuvo. Mira, tal vez pude haber pedido el collar de otra forma, pero nunca lo usas y yo estaba desesperado. Nunca lo usas. Ahí estaba de nuevo. La justificación de que mis apegos sentimentales no importaban porque él no podía ver su valor. Vete a las velas, dije, poniéndome de pie. Diviértete con el sistema de Tomás. Pero cuando regreses, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Sonreí y pude ver que eso lo puso nervioso. Ya lo averiguarás. Dani se fue al aeropuerto luciendo confundido y un poco preocupado. Bien, tal vez un poco de incertidumbre sería educativo para él. Pasé el resto del día leyendo los documentos de mi madre y pensando en los últimos 2 años de mi vida. El divorcio, las luchas financieras, la forma en que dejé que tanto Carlos como Dani me trataran como un recurso en lugar de una persona. Mi madre había pasado décadas protegiendo el dinero para que yo pudiera tener opciones. Ahora era momento de empezar a tomarlas. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Pedí pizza de lugar caro con los buenos ingredientes. Me compré una botella de vino. Me senté en mi sala con el joyero de mi madre y sus cartas y planeé mi nueva vida. El viaje a Las Vegas de Dani iba a ser muy educativo, pero no de la manera que él esperaba. Dani llamó desde Las Vegas en el segundo día de su viaje. Su voz había perdido toda su confianza arrogante. Mamá, tenemos un problema. Yo estaba sentada en mi jardín con mi café matutino, leyendo portafolios de inversión que nunca supe que existían. El sol de la mañana se sentía diferente cuando no estabas preocupada por el dinero. Todo se sentía diferente. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, aunque ya podía adivinarlo. El sistema de Tomás no funcionó exactamente como esperábamos. No funcionó exactamente. Me pregunté cuánto dinero tenías que perder antes de que no funcionó exactamente se convirtiera en desastre total. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto perdiste, Dani? Hubo una larga pausa. La cosa es que perdimos un poco más de lo que trajimos, más de lo que trajeron, lo que significaba que habían obtenido crédito, lo que significaba que debían dinero que no tenían. Dani estaba a punto de pedirme que lo rescatara de una situación que podría haberse evitado si hubiera escuchado a su madre en lugar a su amigo Tomás, el genio de las apuestas. Define más de lo que trajeron.
Mira, el casino nos dio una línea de crédito. Dijeron que era estándar para jugadores serios. Pensamos que lo ganaríamos de vuelta antes de tener que pagar. Pensaron, basados en los libros de Tomás presumiblemente. Dani, ¿cuánto deben? 240,000 pesos. Bajé mi taza de café. 240,000 pesos. $12,000. Pero aquí está la cosa, mamá. Todavía nos quedan 2 días y Tomás cree que ya descubrió que salió mal con su sistema. Solo necesitamos un poco más de capital para recuperarnos y quedar tablas. Un poco más de capital para perseguir pérdidas de juego basados en el sistema revisado de Tomás. Y me estás llamando porque dijiste que la abuela dejó dinero. Y esto es como una emergencia. Como una emergencia, no una crisis creada por él mismo, no una consecuencia de ignorar cada consejo financiero que le había dado, solo una pequeña emergencia que requería meter mano en la herencia de su abuela muerta. Dani, quiero que me escuches con mucha atención. Ok, regresa a casa ahora mismo. Hoy. Mamá, no podemos irnos así nada más. Debemos casi $250,000. El casino no va a olvidarlo simplemente. Tienes razón, no lo van a olvidar. Por eso necesitas regresar a casa antes de que debas $500,000. Pero si tan solo pudiéramos recuperar, ¿con qué dinero, Dani? Estás en quiebra. Tomás está en quiebra. ¿De dónde exactamente va a salir este capital adicional? Eso es lo que te digo. El dinero de la abuela. El dinero de la abuela no va a financiar tu adicción al juego. No es una adicción, es solo mala suerte. Y Tomás realmente cree que ya lo tiene resuelto ahora. Tomás realmente cree. El mismo Tomás que se había equivocado en todo hasta ahora. Dani, súbete a un avión, ven a casa, resolveremos lo de la deuda. Lo escuché exhalar con alivio. Gracias a Dios, sabía que entenderías. Entonces, ¿les doy tu número de tarjeta de crédito o...? No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. No le vas a dar a nadie mi número de tarjeta. Entonces, ¿cómo? Ven a casa primero. Lidiaremos con la deuda del casino después de que estés aquí. Mamá, creo que no entiendes cómo funcionan los casinos. No te dejan irte así nada más con una deuda pendiente. En realidad, yo estaba bastante segura de que Dani no entendía cómo funcionaban los casinos, considerando que había logrado perder una fortuna en 2 días. Pero no dije eso. Trabajarán contigo en un plan de pagos si eres honesto con ellos sobre tu situación. Ven a casa. Después de colgar, llamé al casino directamente. Tomó algunas transferencias y explicaciones, pero eventualmente hablé con alguien en su departamento de crédito. Sí, tenemos a un Daniel Mitchell con un saldo pendiente. Él lo listó a usted como su contacto de emergencia. Por supuesto que lo hizo. Estoy llamando para informarles que no cubriré su deuda, dije. Él necesita acordar su propio plan de pagos. Hubo una pausa. Señora, su hijo indicó que usted se encargaría del saldo. Mi hijo estaba equivocado. 2 horas después, Dani volvió a llamar. Su voz era diferente ahora, llena de pánico. Mamá, ¿qué hiciste? Me dijeron que llamaste y dijiste que no ibas a pagar. Es correcto. Pero dijiste que lo resolveríamos. ¿Lo haremos? Tú lo harás. Yo te ayudaré a entender tus opciones, pero no voy a firmar un cheque. Mamá, esto es serio. Están hablando de cobranza. Dijeron que podrían presentar cargos. ¿Podrían presentar cargos por una deuda de juego? Lo dudaba, pero era posible que estuvieran tratando de asustarlo. De cualquier manera, esta era una lección que necesitaba aprender. Entonces, será mejor que llegues a casa y empieces a ver cómo manejar esto responsablemente. No puedo creer que me estés haciendo esto. No te estoy haciendo nada a ti, Dani. Me estoy deteniendo de hacer cosas por ti. Esa distinción se perdió en él, pero no en mí. Durante 2 años, había estado fomentando su irresponsabilidad, amortiguando las consecuencias de sus decisiones. Se acabó. Dani llegó a casa la noche siguiente pareciendo que había envejecido 5 años en 5 días.
Su arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por la postura de alguien que finalmente se había estrellado de frente contra la realidad. «Tenemos que hablar», dijo, dejando su maleta en la puerta. «Sí, tenemos que hacerlo». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Por primera vez en meses, Dani realmente me miró cuando hablé, en lugar de revisar su teléfono o planear su siguiente petición. «Mamá, estoy en problemas serios. Lo sé, el casino quiere un plan de pagos. 10,000 pesos al mes por 2 años. 10,000 pesos al mes con su salario de medio tiempo en el almacén. ¿Puedes pagar 10,000 al mes?», pregunté. La risa de Dani fue amarga. «Bromeas, apenas puedo pagar la mensualidad de mi coche. Entonces necesitas hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?». Saqué una hoja de papel en la que había estado trabajando. Trabajo de tiempo completo, presupuesto real, 0 apuestas, no más viajes costosos con Tomás. Y renta. Dani se me quedó viendo. ¿Renta? Tienes 28 años, vives en mi sótano. Es hora de empezar a pagar tu estancia. ¿Con qué dinero? Acabas de decir que tengo que pagarle al casino 10,000 al mes. Resuélvelo. Por primera vez en nuestra conversación, Dani se enojó. «Esto es una locura. Tienes el dinero de la abuela sentado en el banco y vas a dejar que me destruyan por $12,000. Ese dinero no tiene nada que ver con tus malas decisiones». «¿Malas decisiones? Mamá, todos tienen mala suerte a veces». «Mala suerte es perder 50 pesos en un boleto de lotería. 240,000 pesos en deuda de casino es un patrón de malas decisiones». Dani se levantó, caminando de un lado a otro. «No puedo creer esto. Mi propia madre va a dejar que me demanden por dinero que ni siquiera significa nada para ti». «¿Ni siquiera significa nada para ti?» El sacrificio de toda la vida de mi madre, su protección de mi futuro, su planificación cuidadosa y sus secretos, todo para que yo pudiera tener seguridad y opciones. «Significa todo para mí», dije en voz baja. «Entonces ayúdame». «Te estoy ayudando. Te estoy ayudando a aprender que las acciones tienen consecuencias». Dani me miró por un largo momento y vi algo en su cara que nunca había visto antes. No era enojo, no era manipulación, no era la confianza de que mamá siempre lo rescataría. Era miedo, miedo real y genuino de tener que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. «¿Y si no puedo hacerlo?», preguntó. Y por un momento sonó como el niño pequeño que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla. «Entonces buscarás la forma, porque eso es lo que hacen los adultos». Pero mientras veía a mi hijo hundirse en su silla, luciendo perdido y abrumado, sentí algo que no esperaba. Esperanza. Por primera vez en años, Dani estaba viendo su vida con claridad. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba. La pregunta era, ¿qué iba a necesitar yo? 3 semanas después, Dani estaba trabajando turnos dobles en el almacén y llegando a casa todas las noches como si lo hubiera atropellado un camión. Pero estaba pagando sus cuentas. Más importante aún, estaba empezando a entender que el dinero no aparecía mágicamente cuando lo necesitabas. Yo, por otro lado, estaba pasándola mejor que nunca. Me había mudado del departamento estrecho que rentaba desde el divorcio y me compré un condominio hermoso con vista al río. Nada demasiado llamativo. No me interesaba atraer atención, pero tenía una cocina de verdad, un balcón con jardín y, lo más importante, era mío. Dani no había dicho mucho cuando le conté sobre la mudanza. Estaba demasiado ocupado tratando de ver cómo sobrevivir con un presupuesto real, pero podía ver los engranajes girando en su cabeza. Su madre, que solía estresarse por el dinero del supermercado, acababa de comprar un condominio de contado. Estaba desempacando el joyero de mi madre en mi nueva recámara cuando sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Lo miré por un momento antes de contestar. «Hola, Carlos». «Margarita». Su voz tenía ese tono condescendiente que recordaba tan bien. «Escuché noticias interesantes». Por supuesto que sí. La red de chismes de nuestro pueblo era más eficiente que el Internet. «Ah, ¿qué noticias son esas?» «Dani mencionó que recibiste un dinero, una herencia de tu madre».
Dani mencionó, hice una nota mental para tener una conversación con mi hijo sobre la información familiar y quién tenía derecho a ella. Ah, ¿sí? Parecía molesto por una deuda de juego. Dijo que te negaste a ayudarlo. El tono de Carlos sugería que esto era evidencia de mis defectos fundamentales de carácter. Esa no suena a la Margarita que yo conozco, la Margarita que él conocía, la Margarita que había pasado 15 años caminando sobre cáscaras de huevo, pidiendo permiso para comprar despensa, escondiendo compras en la cajuela hasta que él no estuviera en casa, la Margarita que le había dejado controlar cada aspecto de nuestra vida financiera mientras él construía su consultorio dental con su apoyo. La gente cambia, Carlos. Ciertamente lo hacen. Su voz tomó ese filo que recordaba de las discusiones sobre dinero. He estado pensando en nuestro acuerdo de divorcio. Ahí estaba. Me había estado preguntando cuándo ocurriría esta conversación. Ah, sí. Creo que pudo haber una tergiversación de bienes durante nuestros procedimientos. ¿Tergiversación de bienes? Porque no mencioné una herencia que no sabía que existía. Reporté cada activo que conocía, Carlos, al igual que tú. Pero si heredé dinero de mi madre, sucedió después de que nuestro divorcio finalizara, lo que significa que no es asunto tuyo. El silencio al otro lado me dijo que Carlos estaba calculando. Siempre había sido bueno con los números, menos bueno aceptando cuando esos números no funcionaban a su favor. Margarita, seamos razonables. Estuvimos casados por 15 años. Ayudé a construir tu relación con tu madre. La llevé a citas médicas, ¿recuerdas? Llevó a mi madre a citas médicas 2 veces porque se lo pedí, porque yo estaba trabajando en 3 empleos para ayudarlo a pagar la escuela de odontología. La gente cambia, Carlos. Ciertamente lo hacen. Su voz tomó ese filo que recordaba de las discusiones sobre dinero. He estado pensando en nuestro acuerdo de divorcio. Ahí estaba. Me había estado preguntando cuándo ocurriría esta conversación. Ah, creo que pudo haber una tergiversación de bienes durante nuestros procedimientos. ¿Tergiversación de bienes? Porque no mencioné una herencia que no sabía que existía. Reporté cada activo que conocía, Carlos, al igual que tú. Pero si heredé dinero de mi madre, sucedió después de que nuestro divorcio finalizara, lo que significa que no es asunto tuyo. El silencio al otro lado me dijo que Carlos estaba calculando. Siempre había sido bueno con los números, menos bueno aceptando cuando esos números no funcionaban a su favor. Margarita, seamos razonables. Estuvimos casados por 15 años. Ayudé a construir tu relación con tu madre. La llevé a citas médicas, ¿recuerdas? Llevó a mi madre a citas médicas 2 veces porque se lo pedí, porque yo estaba trabajando en 3 empleos para ayudarlo a pagar la escuela de odontología. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Carlos? Estoy sugiriendo que moralmente, si no legalmente, tengo algún derecho sobre esta herencia. Moralmente. Carlos iba a darme lecciones de moralidad. El mismo Carlos que me había ocultado tarjetas de crédito, que había mentido sobre los ingresos del consultorio durante nuestro divorcio, que peleó conmigo por cada mueble, cada regalo de bodas, cada fotografía de nuestra vida juntos. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes toda la razón. Pude escuchar la sorpresa en su voz. ¿La tengo? Sí, tienes un derecho moral sobre este dinero. Bueno, qué bien, me alegra que estés siendo razonable con esto. El derecho moral es que te mantengas tan lejos de él como sea posible. El silencio se estiró tanto que me pregunté si había colgado. Disculpa, controlaste cada centavo que gané por 15 años. Me hacías pedir permiso para comprar comida mientras tú gastabas miles en equipo de golf. Peleaste conmigo por la custodia de la cafetera durante nuestro divorcio. ¿Y ahora crees que mereces la mitad del dinero que mi madre mantuvo en secreto específicamente para protegerme de hombres como tú? ¿Hombres como yo? Margarita, ¿yo te mantuve? Tú te mantuviste a través de la escuela de odontología con mi ayuda. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera responder. 20 minutos después sonó mi timbre. A través de la mirilla
pude ver a Carlos parado en el pórtico con su mejor traje sosteniendo flores. ¿Flores? Como si esto fuera una cita en lugar de un intento de extorsión financiera. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Margarita, creo que empezamos con el pie izquierdo. Nos divorciamos, Carlos. Ese fue el pie con el que empezamos. Sonrió esa sonrisa encantadora que había funcionado conmigo por tantos años. ¿Puedo pasar? Te traje estas. Levantó las flores. No, no puedes pasar, y soy alérgica a lo que sea que sean esas. No era alérgica a nada, pero Carlos nunca había puesto suficiente atención para aprender eso. Margarita, por favor, hablemos de esto como adultos. Como adultos, en oposición a todos esos años cuando me trató como a una niña a la que no se le podía confiar decisiones financieras. Estamos hablando ahora. Quiero decir, hablar de verdad sobre el futuro, sobre lo que este dinero podría significar para ambos. Para ambos, ahí estaba. ¿Qué tenías en mente exactamente, Carlos? Sus ojos se iluminaron. Bueno, he estado pensando en expandir el consultorio, tal vez abrir una segunda ubicación. Esta podría ser la oportunidad perfecta para que construyamos algo juntos. Construir algo juntos. Después de 15 años de él construyendo algo mientras yo ponía los cimientos. ¿Y qué obtendría yo de esta sociedad? Seríamos socios, socios iguales. Podríamos incluso volver a casarnos, hacerlo oficial. Volver a casarnos, porque aparentemente mi nueva independencia financiera me hacía atractiva para él de nuevo. Esa es una gran oferta, dije. Déjame pensarlo. La sonrisa de Carlos se hizo más amplia. Tómate todo el tiempo que necesites, pero Margarita, no dejes que otras personas influyan en tu decisión. Dani es un buen chico, pero no entiende de negocios como nosotros. Nosotros, como si 15 minutos de conversación nos hubieran hecho un equipo de nuevo. Lo tendré en mente. Después de que se fue, llamé a mi abogado. Era hora de asegurarme de que mis bienes estuvieran debidamente protegidos de cualquier reclamo futuro. Mi madre había sido inteligente al mantener su dinero en secreto. Tal vez era hora de que yo fuera igual de estratégica. Pero primero, tenía una conversación pendiente con Dani sobre compartir información familiar con personas que no tenían derecho a ella. Dani estaba en mi vieja cocina, su cocina ahora, ya que le había dado la primera opción de renta cuando me mudé, comiendo cereal directo de la caja cuando llegué a la mañana siguiente. Tenemos que hablar de tu padre, dije sin preámbulos. Dani puso cara de culpa inmediatamente. ¿Te llamó, verdad? Lo hizo después de que aparentemente tú le contaras sobre mi herencia. Mamá, no quise causar problemas. Preguntó cómo estaba y mencioné lo del casino y simplemente salió. Simplemente salió. 28 años y todavía ingenuo sobre las motivaciones de su padre. Dani, ¿qué dijo tu padre cuando le contaste del dinero? Parecía sorprendido. Dijo que nunca supo que la abuela tuviera esa clase de lana. Por supuesto que parecía sorprendido. Carlos había pasado años evaluando a todos a su alrededor en términos de su utilidad financiera. Saber que mi madre había valido millones probablemente sacudió todo su entendimiento de nuestra dinámica familiar. ¿Qué más dijo? Dani se movió incómodo. Preguntó si estaba siendo inteligente al invertirlo. Dijo que tal vez necesitabas algún consejo profesional. Consejo profesional de Carlos, quien casi había perdido su consultorio 2 veces debido a malas decisiones financieras. ¿Y qué dijiste tú? Dije que parecías tenerlo bajo control. Pero mamá, Dani dejó su caja de cereal. Él tiene un punto. ¿Qué tal si algo le pasa a ese dinero? ¿Qué tal si algo le pasa a ese dinero? El mismo dinero que había sido manejado profesionalmente e invertido con éxito por 37 años antes de que yo siquiera supiera que existía. ¿Qué te preocupa exactamente, Dani? No sé, malas inversiones, estafas, gente tratando de aprovecharse de ti. Gente tratando de aprovecharse de mí, como su padre, como el casino que había estado perfectamente dispuesto a extender crédito a alguien que trabajaba medio tiempo en un almacén. Dani, ¿confías en mi juicio?
Claro. Entonces confía en que puedo manejar mi propio dinero. Lo hago, pero hizo una pausa, claramente luchando con algo. Papá dijo algo más. Por supuesto que lo hizo. Dijo que tal vez yo debería estar más involucrado en tus decisiones financieras. Ya sabes, para proteger tus intereses. ¿Para proteger mis intereses? ¿O para proteger el futuro acceso de Carlos a mis bienes? Dani, quiero que pienses muy cuidadosamente tu respuesta a esta pregunta. Ok, ¿crees que soy mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos? ¿Qué? No, mamá, eso no es lo que quise decir. Porque eso es lo que está sugiriendo, que necesito a un joven de 28 años con una deuda de juego de $250,000 para protegerme de depredadores financieros. Dani tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cuando lo pones así, ¿de qué otra forma lo pondría? Tienes razón, lo siento. Es solo que papá hizo que sonara como si la gente con riqueza repentina siempre cometiera errores. Gente con riqueza repentina, en oposición a gente como Carlos, que cometía errores con riqueza gradual, riqueza prestada y la riqueza de otras personas de manera regular. Dani, tu padre quiere algo de mí, por eso está repentinamente preocupado por mi bienestar. ¿Qué quiere? Mi dinero, y está tratando de usarte a ti para llegar a él. Dani se quedó callado por un largo momento. ¿Crees que me está manipulando? Creo que tu padre es muy bueno haciendo que sus deseos suenen como las necesidades de otras personas. Esa tarde comí con mi amiga Patricia, la única persona a la que le había contado sobre la herencia. Patricia había sido mi amiga más cercana desde la preparatoria y tenía la rara cualidad de alegrarse genuinamente por la buena fortuna de otros. Así que Carlos quiere volver al juego, dijo después de que la puse al tanto. Aparentemente, la riqueza repentina me hace atractiva de nuevo. Patricia soltó una carcajada. La riqueza repentina hace a todos atractivos para Carlos. ¿Recuerdas cuando los López ganaron la lotería? De repente se volvió su mejor amigo. Había olvidado eso. Los López ganaron la lotería y de pronto se vieron muy populares. Carlos había pasado meses tratando de convencerlos de invertir en esquemas de arrendamiento de equipo dental. ¿Qué debería hacer con Dani?, pregunté. Dani está aprendiendo, dale tiempo. Patricia movió su ensalada pensativamente. Pero Margarita, tal vez quieras pensar en conseguir algún consejo profesional. No de Carlos, obviamente, sino de alguien que se especialice en manejo de patrimonio. El banco tiene asesores de inversión. No estoy hablando de inversiones, estoy hablando de protección contra miembros de la familia que piensan que tu dinero es su oportunidad. Protección contra miembros de la familia. Era triste que necesitara pensar en eso, pero Patricia tenía razón. Carlos ya estaba rondando y no había forma de saber qué podría convencer a Dani de hacer. ¿Conoces a alguien? Mi prima Raquel pasó por algo similar cuando murió su esposo. Usó un abogado que se especializa en protección de patrimonio. Puedo conseguirte su nombre. Esa noche estaba investigando abogados de protección de patrimonio cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, señora Mitchell. Soy la detective Rodríguez de la oficina del sheriff del condado. Hemos recibido una denuncia en su contra. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de denuncia? Abuso financiero de adultos mayores. Su exesposo alega que usted está siendo manipulada para retener apoyo financiero a su hijo. Abuso financiero de adultos mayores. Carlos realmente había llamado a la policía y me había reportado por ser financieramente abusada. Por mí misma. Detective, tengo 53 años. Estoy en perfecta salud mental y mis finanzas son asunto mío. Entiendo, señora, pero cuando recibimos estas llamadas tenemos que investigar. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo mañana para discutir la situación? ¿Estaría dispuesta? Como si tuviera opción. Por supuesto. Después de colgar, me senté en mi hermoso condominio nuevo mirando hacia el río y me di cuenta de que tener dinero no resolvía todos tus problemas.
A veces solo le daba a la gente formas más creativas de crearte nuevos. La detective Rodríguez era más joven de lo que esperaba y más comprensiva de lo que Carlos probablemente esperaba. Se sentó en mi sala la tarde siguiente, rechazando el café y tomando notas mientras yo explicaba mi situación. Así que su ex esposo está preocupado de que alguien esté influyendo en sus decisiones financieras, preguntó. Mi ex esposo está preocupado de que yo no esté dejando que él influya en mis decisiones financieras. La detective Rodríguez hizo una nota. Y la deuda de juego de su hijo es algo que él necesita manejar por sí mismo como adulto. Su ex esposo parece pensar que usted está siendo asesorada por alguien que no tiene sus mejores intereses en el corazón. Casi me río. Detective, la única persona que me ha estado asesorando es mi madre muerta. Me dejó instrucciones muy claras sobre proteger mis bienes de personas que pudieran querer aprovecharse de mí. ¿Y quiénes incluiría eso? A mi ex esposo, para empezar. La detective Rodríguez levantó la vista de sus notas. Señora Mitchell, tengo que preguntar, ¿hay alguien en su vida que la haya estado presionando para tomar decisiones financieras con las que usted no se sienta cómoda? Sí, mi ex esposo. Ayer sugirió que nos volviéramos a casar para que él pudiera ayudarme a invertir en la expansión de su consultorio dental. Las cejas de la detective se levantaron ligeramente. ¿Y cómo respondió usted? Le colgué. La detective Rodríguez sonrió por primera vez desde que llegó. Señora Mitchell, llevo haciendo esto 8 años. Usualmente puedo notar cuando alguien está siendo coaccionado o manipulado. Usted no me parece alguien que sea fácilmente influenciable. Gracias, pero tengo que preguntar sobre su hijo. Su ex esposo dice que usted está dejando que enfrente cargos criminales potenciales por una deuda que usted podría cubrir fácilmente. Cargos criminales potenciales. Carlos realmente estaba sacando toda la artillería. Detective, mi hijo tomó decisiones de adulto que llevaron a consecuencias de adulto. Estoy ayudándolo a aprender a manejar esas consecuencias responsablemente. ¿Y no cree que eso es duro? Pensé en mi madre trabajando 3 empleos mientras mi padre apostaba su seguridad. Pensé en los años que pasó protegiendo el dinero para que yo pudiera tener opciones. Pensé en los sacrificios que hizo para mantenerme a salvo de las consecuencias de las malas decisiones de otros. Detective, mi madre pasó 30 años protegiéndome de las consecuencias de los errores financieros de otras personas. Lo más amable que puedo hacer por mi hijo es ayudarlo a aprender a no cometer esos errores en primer lugar. La detective Rodríguez cerró su libreta. Señora Mitchell, voy a cerrar esta denuncia. Usted es claramente competente para tomar sus propias decisiones financieras y no hay evidencia de abuso o coacción. ¿Le dirá eso a mi exesposo? Le diré a su exesposo que no encontramos evidencia de abuso financiero y que cualquier reporte frívolo adicional podría resultar en cargos en su contra por mal uso de los recursos policiales. Después de que la detective se fue, llamé al abogado de protección de patrimonio que Patricia me había recomendado. Su nombre era Jonathan Walsh y su voz en el teléfono era tranquila y profesional. Señora Mitchell, entiendo que está lidiando con algo de presión familiar respecto a una herencia reciente. Esa es una forma educada de decirlo. ¿Por qué no viene mañana y discutimos sus opciones para proteger sus bienes? A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Jonathan Walsh y le expuse toda la situación. El interés repentino de Carlos en volver a casarse, la deuda de juego de Dani, la denuncia policial, la presión para usar el dinero de mi madre para resolver los problemas de todos los demás. Esto es más común de lo que podría pensar, dijo Jonathan cuando terminé. La riqueza repentina a menudo saca lo peor de las relaciones familiares. Entonces, ¿qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, estableceremos un fideicomiso irrevocable que proteja la mayoría de sus bienes de cualquier reclamo futuro. Segundo, nos aseguraremos de que su planificación patrimonial sea blindada, sin lagunas para exesposos o hijos impugnen. Tercero, documentaremos todo lo que ha pasado hasta ahora en caso de que esto escale. ¿Escale cómo? Su exesposo presentó un reporte policial falso. Eso sugiere que está dispuesto a llegar lejos para acceder a su dinero. Necesitamos estar preparados para intentos más creativos.
Intentos más creativos. Empezaba a entender por qué mi madre había mantenido su dinero en secreto por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? 2 semanas para las protecciones básicas, pero señora Mitchell tal vez quiera considerar no decirle a nadie sobre estos arreglos, incluyendo a su hijo. Incluyendo a mi hijo, porque incluso Dani, con todas sus buenas intenciones, tal vez no podría resistir la presión que Carlos probablemente aplicaría. Esa tarde pasé por el almacén para ver cómo estaba Dani. Lo encontré cargando camiones con una determinación sombría que nunca le había visto. Su supervisor me dijo que Dani se había ofrecido para cada turno extra disponible durante el último mes. ¿Cómo va?, pregunté cuando tomó un descanso. Va. Dani se limpió el sudor de la frente. Mamá, quería disculparme por contarle a papá sobre la herencia. Me di cuenta después de que no era mi información para compartir. Aprecio eso. Y quería preguntarte algo. Dime. Papá me llamó ayer. Quiere llevarme a cenar esta noche para discutir estrategia familiar. Dani hizo comillas en el aire. ¿Debería ir? Estrategia familiar. Carlos estaba escalando justo como Jonathan había predicho. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero decirle que nos deje en paz. Pero, Dani dudó. ¿Qué tal si tiene razón en algunas cosas? ¿Qué tal si sí necesitas ayuda profesional manejando tanto dinero? ¿Qué tal si tiene razón? El mayor talento de Carlos siempre había sido plantar semillas de duda en mentes razonables. Dani, ¿crees que he tomado alguna mala decisión financiera desde que supe de esta herencia? Dani consideró la pregunta seriamente. No, compraste un condominio razonable. Estás siendo inteligente con las inversiones. No estás siendo presumida ni estúpida con el dinero. Entonces, ¿qué te hace pensar que necesito la ayuda de tu padre? Nada, supongo. Es solo que luchó por encontrar las palabras. Es difícil pensar en ti como alguien con dinero. Ya sabes, eres mi mamá. Solías estresarte por el dinero del súper. ¿Solías estresarte por el dinero del súper? Porque estaba casada con un hombre que me hacía rendir cuentas por cada centavo mientras él gastaba libremente en sí mismo. Dani, quiero que recuerdes algo. Tu padre tuvo 15 años para enseñarme cómo manejar el dinero responsablemente. En lugar de eso, pasó esos años asegurándose de que yo nunca tuviera ningún control real sobre nuestras finanzas. Lo sé, pero ahora que tengo dinero que él no puede controlar, de repente está preocupado por mi educación financiera. Dani se quedó callado un momento. Entonces, ¿crees que no deberías cenar con él? Creo que deberías hacer lo que se sienta correcto para ti. Pero Dani, recuerda que tu padre quiere algo. Eso cambia todo lo que dice. Esa noche esperé a ver si Dani llamaba después de su cena con Carlos. En su lugar, recibí un mensaje de texto a las 10:30. Papá está lleno de mentiras. Gracias por la lección sobre reconocer la manipulación. Sonreí mientras apagaba la luz de mi recámara. Tal vez Dani estaba aprendiendo más que solo responsabilidad financiera. Pero mi alivio duró poco, porque a medianoche alguien empezó a golpear mi puerta principal. A través de la mirilla pude ver a Carlos parado en mi pórtico. Tenía el cabello despeinado, la corbata floja y sostenía lo que parecían documentos legales. No abrí la puerta. Margarita, sé que estás ahí, golpeó de nuevo. Tenemos que hablar sobre este fideicomiso. ¿Fideicomiso? De alguna manera Carlos sabía sobre las medidas de protección de patrimonio que yo había puesto en marcha. Los documentos que Jonathan había archivado ayer no se suponía que fueran registro público todavía. Margarita, no puedes simplemente esconder dinero en una empresa fantasma al pensar que no me voy a enterar. ¿Empresa fantasma? Eso no es lo que era un fideicomiso irrevocable, pero Carlos claramente había hecho su investigación. Mala investigación, pero investigación al fin y al cabo. Llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi exesposo está en mi puerta a medianoche, golpeando y gritando sobre mi información financiera personal. Me preocupa su estado mental y mi seguridad. Los golpes continuaron mientras hablaba con la operadora. A través de la mirilla podía ver a Carlos agitando los papeles y hablando solo. O estaba borracho o estaba teniendo algún tipo de colapso.
Señora, los oficiales van en camino. Quédese adentro y no interactúe con él. 5 minutos después, 2 oficiales de policía llegaron. Observé por mi ventana mientras hablaban con Carlos, quien les entregó los papeles que había estado agitando. Un oficial miró los documentos mientras el otro hablaba por su radio. Luego caminaron con Carlos a su auto y lo siguieron mientras se alejaba. Unos minutos después sonó mi timbre. Uno de los oficiales estaba parado en mi pórtico. Señora Mitchell, soy el oficial Johnson. Hablamos con su exesposo y acordó retirarse. Pero, señora, tal vez quiera ver esto. Me entregó los papeles que Carlos había estado cargando. Eran copias de documentos de la corte, una petición de tutela. Carlos estaba pidiendo a la corte que me declarara mentalmente incompetente y lo nombrara mi tutor. La petición alegaba que yo sufría de demencia o capacidad disminuida que me hacía vulnerable a la explotación financiera. Citaba mi comportamiento errático respecto a la deuda de mi hijo y mi repentina decisión irracional de poner activos en un fideicomiso. Carlos había presentado papeles para que me declararan loca y así poder controlar mi dinero. Oficial, esto es una locura. Tengo 53 años, estoy en perfecta salud y ciertamente no soy mentalmente incompetente. Señora, podemos ver eso, pero necesitará responder a esta petición legalmente. ¿Tiene un abogado? Sí. Bien. Y, señora Mitchell, su exesposo parecía agitado esta noche. Tal vez quiera considerar una orden de restricción. Después de que el oficial se fue, me senté en mi sala con la petición de tutela de Carlos y me di cuenta de que mi madre había sido aún más inteligente de lo que pensé. No solo había protegido el dinero de miembros de la familia irresponsables, lo había protegido de los peligrosos. Llamé al número de emergencia de Jonathan Walsh. Jonathan, soy Margarita Mitchell. Carlos acaba de intentar que me declaren mentalmente incompetente a medianoche. ¿A medianoche? ¿Con papeles de la corte y todo? Jonathan se quedó callado un momento. Margarita, esto cambia las cosas. Una petición de tutela es un ataque legal serio. Necesitamos responder inmediata y agresivamente. ¿Qué significa eso? Significa que no solo nos defenderemos contra su petición, vamos a la ofensiva. Si Carlos quiere cuestionar tu competencia mental, haremos que te evalúen los mejores psiquiatras del Estado. Si quiere alegar explotación financiera, auditaremos cada decisión financiera que has tomado desde que supiste de la herencia y presentaremos una contrademanda alegando que Carlos es quien está teniendo un comportamiento explotador. El reporte policial falso, el acoso a medianoche, esta petición de tutela frívola, todo era evidencia de alguien tratando de manipular e intimidar para obtener acceso al dinero. Jonathan tenía razón. Carlos había jugado mal sus cartas. En lugar de hacerme ver mentalmente incompetente, se había hecho ver desesperado y potencialmente peligroso. Hay algo más, continuó Jonathan. ¿Cómo supo Carlos sobre el fideicomiso? Esos documentos no eran públicos todavía. Esa era una buena pregunta. Solo le había dicho a Patricia sobre mi reunión con Jonathan y confiaba en ella completamente. Dani no sabía sobre los arreglos del fideicomiso. Entonces, ¿cómo se enteró Carlos? No lo sé, lo averiguaremos. Pero Margarita, hasta que lo hagamos, asume que Carlos tiene acceso a información que no debería tener. Ten cuidado con quién hablas y qué dices. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo y manejé al departamento de Dani. Él abrió la puerta con su uniforme del almacén, preparándose para su turno matutino. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves terrible. Tu padre intentó que me declararan mentalmente incompetente anoche». Dani se me quedó viendo. ¿El qué? Le mostré la petición de tutela. Observé cómo cambiaba su cara mientras leía los alegatos de Carlos sobre mi capacidad disminuida y necesidad de protección. «Esto es de locos», dijo Dani finalmente. «Mamá, eres la persona más competente que conozco». «Gracias, pero Dani, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad». «Ok. ¿Le dijiste a tu padre sobre el fideicomiso que establecí?» «¿Qué fideicomiso?» Su confusión era genuina. Dani no sabía sobre las medidas de protección patrimonial, lo que significaba que Carlos se había enterado de otra forma.
Alguien le dijo a tu padre sobre unos arreglos legales que hice para proteger mis bienes. Si no fuiste tú, la cara de Dani se oscureció. Ese infeliz sabía que tramaba algo. ¿A qué te refieres? Anoche en la cena se la pasó haciendo preguntas raras, como si habías estado actuando extraño, si habías mencionado hablar con abogados, si alguien nuevo te había estado dando consejos. Dani se pasó las manos por el cabello. Pensé que solo estaba siendo entrometido. No me di cuenta de que estaba armando algún tipo de caso contra ti. Armando un caso. Eso es exactamente lo que Carlos había estado haciendo, reuniendo información para apoyar su petición de tutela. Dani, ¿qué le dijiste exactamente? Nada útil, espero. Dije que te veías bien, tal vez más feliz de lo que habías estado desde el divorcio. Dije que habías mencionado algo sobre buscar asesoría legal, pero que eso parecía inteligente para alguien con una herencia grande. Asesoría legal. Eso fue suficiente información para que Carlos empezara a investigar, y se había contratado a un investigador privado para seguirme. Mamá, ¿qué puedo hacer para ayudar? Por primera vez en meses, Dani parecía el hijo que crié, en lugar del joven con derechos que se había vuelto. La crisis tenía una forma de clarificar las prioridades. Solo di la verdad si alguien te hace preguntas. Y Dani, ten cuidado con tu padre. Esta cosa de la tutela es comportamiento desesperado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Mientras manejaba a casa, me di cuenta de que el dinero secreto de mi madre me había enseñado más que solo independencia financiera. Me había enseñado quién era mi familia real y quiénes eran mis enemigos reales. La audiencia de tutela estaba programada para 2 semanas después, lo que le dio a Jonathan y a su equipo tiempo para construir nuestro caso. Lo que descubrieron fue más perturbador de lo que imaginé. Carlos no solo había presentado la petición de tutela por impulso, lo había estado planeando por semanas, desde que Dani mencionó la herencia por primera vez. El investigador de Jonathan encontró evidencia de que Carlos había contratado a un detective privado para seguirme, documentar mis actividades y buscar cualquier evidencia de capacidad disminuida o explotación financiera. El problema con el plan de Carlos era que yo me había estado comportando perfectamente racional. Los reportes del detective privado en realidad apoyaban mi competencia. Había hecho compras razonables, consultado a profesionales apropiados y manejado mis finanzas responsablemente. Su propia evidencia contradice sus reclamos, explicó Jonathan mientras nos preparábamos para la audiencia. El detective privado documentó que te reuniste con asesores financieros, investigaste opciones de inversión y tomaste decisiones conservadoras. Ese no es el comportamiento de alguien con capacidad disminuida. ¿Entonces ganaremos? Destruiremos su petición. Pero Margarita, hay algo más que necesitas saber. Jonathan me entregó un reporte financiero que su investigador había compilado sobre Carlos. Al leerlo, entendí por qué había estado tan desesperado por acceder a mi dinero. El consultorio dental de Carlos estaba fracasando. Se había sobreendeudado con préstamos de equipo, expansiones de oficina e inversiones riesgosas. Estaba atrasado en su hipoteca, sus préstamos comerciales y sus tarjetas de crédito. El exitoso dentista que había controlado cada centavo de nuestro matrimonio estaba al borde de la bancarrota. Necesita mi dinero para salvar su consultorio, dije, y cuando no se lo diste voluntariamente, decidió tomar control legal de él. La mañana de la audiencia me vestí cuidadosamente con un traje azul marino conservador y manejé al juzgado. Carlos estaba ahí con su abogada, una mujer de cara afilada que parecía especializarse en batallas legales desagradables. Dani estaba ahí también, sentado en la sección reservada para testigos. Había pedido testificar a mi favor y Jonathan había aceptado. La transformación de mi hijo en los últimos meses sería evidencia poderosa de mi buen juicio. La audiencia comenzó con la abogada de Carlos presentando su caso. Pintó la imagen de una viuda vulnerable que repentinamente había recibido riqueza y estaba siendo manipulada por asesores inescrupulosos. Alegó que mi negativa a ayudar a Dani con su deuda de juego mostraba juicio alterado y falta de instinto maternal. Luego, Jonathan se puso de pie. Presentó los reportes del detective privado que contradecían cada reclamo que Carlos había hecho.
Trajo a la doctora Elizabeth Santos, una psiquiatra geriátrica que me había evaluado y me encontró completamente competente. Mostró registros financieros demostrando que mis decisiones de inversión habían sido conservadoras y apropiadas. Pero el momento que cambió todo fue cuando Jonathan reprodujo una grabación. Su señoría, el demandante ha alegado que está preocupado por el bienestar de la señora Mitchell, pero tenemos evidencia que sugiere que sus motivaciones son enteramente financieras. Jonathan presionó reproducir en una grabadora digital. La voz de Carlos llenó la sala. Mira, no me importa si es competente o no. Ese dinero debió haber sido parte de nuestro acuerdo de divorcio. Su madre escondió activos para joderme, y ahora Margarita cree que puede quedárselo todo. Voy a obtener el control de esas cuentas de una forma u otra. La grabación era de la cena de Carlos con Dani. Mi hijo había grabado la conversación en su teléfono cuando Carlos empezó a revelar sus motivaciones reales. La cara de Carlos se puso blanca mientras sus propias palabras sonaban en el juzgado. Además, su señoría, continuó Jonathan, tenemos evidencia de que el señor Mitchell ha presentado reportes policiales falsos, participado en acoso nocturno y contratado investigadores privados para acechar a su ex esposa. Este no es el comportamiento de alguien preocupado por el bienestar de la señora Mitchell. Este es el comportamiento de alguien intentando explotación financiera. La jueza miró a Carlos con un disgusto indisimulado. Señor Mitchell, estoy desestimando su petición. No solo no hay evidencia de capacidad disminuida, sino que hay evidencia sustancial de que usted es quien está participando en comportamiento explotador. La jueza hizo una pausa, mirando a Carlos por encima de sus lentes. También estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para investigación de cargos criminales. Presentar peticiones de tutela falsas es un delito grave. La abogada de Carlos le susurró algo urgente al oído y ambos se levantaron rápidamente. Su señoría, a mi cliente le gustaría retirar su petición y disculparse por cualquier malentendido. Demasiado tarde para eso, abogada. La petición se desestima con prejuicio y la remisión se mantiene. Cuando salimos del juzgado, Carlos intentó acercarse a mí en el pasillo. Margarita, espera, esto se salió de control. Nunca quise. Aléjate de mí, Carlos, dije con calma, y aléjate de mi hijo. No puedes simplemente. De hecho, sí puede, interrumpió Jonathan, entregándole a Carlos un sobre. Orden de restricción. No debe tener contacto con la señora Mitchell ni con su familia. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Margarita, por favor, lo estoy perdiendo todo. Miré a este hombre con el que estuve casada por 15 años, este hombre al que apoyé durante la escuela de odontología, por quien trabajé 3 empleos, por quien sacrifiqué mis propios sueños. Este hombre que había controlado mis finanzas, cuestionado mis compras y me había hecho sentir culpable por cada dólar que gastaba. Y no sentí nada. Carlos, dije, perdiste todo debido a tus propias decisiones, justo como intentaste hacer que yo perdiera todo debido a las tuyas. Caminando fuera de ese juzgado, me di cuenta de que el regalo más grande de mi madre no había sido el dinero. Había sido la lección sobre proteger lo que importa de las personas que lo destruirían. 3 meses después, estaba sentada en mi jardín leyendo cuando Dani tocó a mi puerta. Se veía diferente, más saludable, más seguro. Trabajar tiempo completo y manejar sus propias responsabilidades le había hecho bien. Mamá, quería decirte algo. ¿Qué pasa? Terminé de pagar la deuda del casino ayer. Sonreí. Estoy orgullosa de ti. Y quería disculparme por el robo, las apuestas, el sentirme con derecho a todo, por no entender lo que estabas tratando de enseñarme. Dani, no, déjame terminar. He estado pensando en el dinero de la abuela y en papá y en todo lo que pasó. Pudiste haberme rescatado en cualquier momento. Pudiste haber hecho desaparecer todos mis problemas con un cheque. Sí, pude haberlo hecho, pero entonces nunca hubiera aprendido a resolver mis propios problemas. Me habría quedado como el mismo niño irresponsable que pensaba que mamá siempre arreglaría todo. Extendí la mano y apreté la suya. Ya no eres ese niño. No, no lo soy. Y mamá, estoy agradecido de que no escribieras ese cheque. Incluso cuando fue difícil, incluso cuando te odié por ello.
Esa noche llamé a Patricia para compartir la noticia sobre la deuda de Dani pagada. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó. «Tienes una casa hermosa, tu hijo enderezó su vida, tu exesposo está fuera del panorama. ¿Qué hace Margarita ahora?». Era una buena pregunta. Por meses me había enfocado en proteger mi herencia y enseñar a Dani responsabilidad. Pero, ¿qué quería hacer yo con el resto de mi vida? Miré alrededor de mi condominio, las joyas de mi madre, sus fotografías, sus cartas cuidadosas. Ella había pasado 30 años sacrificando su felicidad para proteger mi futuro. Había renunciado al amor, la compañía y sus propios sueños para asegurarse de que yo tuviera opciones. «Creo», dije, «que es hora de empezar a vivir la vida que mi madre hizo posible». A la mañana siguiente, presenté mi renuncia al trabajo de secretaria que había tenido por 8 años. Había sido buena en ello, pero nunca había sido mi sueño. Solo había sido lo que podía hacer para sobrevivir. Con el dinero de mi madre respaldándome, finalmente podía preguntarme qué quería hacer en lugar de qué tenía que hacer. Me inscribí en el programa de maestría que abandoné cuando me casé con Carlos. Me apunté a la clase de fotografía que siempre quise tomar. Planeé un viaje a Europa con el que había soñado por 20 años. Pero lo más importante, inicié un fondo de becas en el colegio comunitario local, para madres solteras que regresan a la escuela, para mujeres comenzando de nuevo después del divorcio, para personas que necesitaban segundas oportunidades y el apoyo financiero para hacerlas posibles. La llamé la Beca Memorial Leonor Henderson, por el apellido de soltera de mi madre, porque la mejor manera de honrar el sacrificio de alguien no es atesorar lo que te dieron. Es usarlo para crear las oportunidades que ellos nunca tuvieron. 6 meses después, estaba revisando solicitudes de beca cuando me encontré con una que me hizo sonreír. Un hombre de 28 años llamado Daniel Mitchell, aplicando para financiamiento para asistir a una escuela técnica mientras trabajaba tiempo completo. Su ensayo se titulaba «Aprendiendo a pescar en lugar de pedir pescado». Aprobé su solicitud inmediatamente. Después de todo, las mejores inversiones siempre son en las personas que han aprendido a invertir en sí mismas. Mientras me sentaba en mi jardín esa tarde, viendo la puesta de sol sobre el río, pensé en el collar secreto de mi madre y la fortuna que había revelado. Pero principalmente pensé en la mujer que lo usó todos los días por 40 años, guardando secretos y haciendo sacrificios para que su hija pudiera tener opciones. Ella nunca sabría que su regalo había salvado no solo mi futuro financiero, sino mi respeto propio, mis relaciones y mi entendimiento de cómo se ve el amor real. Pero tal vez, de alguna manera, ella sabía que la niña pequeña en el relicario finalmente había aprendido a proteger lo que más importaba, incluyéndose a sí misma. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.